Hola, hola, hola. Continuamos con o empezamos, mejor dicho, con el primer punto del tema del silicio, fósforo y azufre y vamos a comenzar con un compuesto de azufre, en concreto los tioles. Los tioles son el compuesto orgánico que presenta el grupo SH. Y lo primero que vamos a ver de los tioles es cómo se nombran, la nomenclatura de tioles. Tenemos que distinguir, como siempre, dos situaciones. Una cuando actúa como función principal, en cuyo caso el nombre de la cadena principal se termina en tiol. O cuando actúa como un sustituyente, que pasa a llamarse mercapto. Mercapto. Cuando actúa como función principal, va de sufijo, es decir, detrás del nombre de la cadena principal, y cuando actúa como sustituyente va como prefijo, delante del nombre de la cadena principal, ordenado alfabéticamente con el resto de sustituyentes que presente la molécula. Normalmente los tioles suelen actuar como sustituyentes porque pierden frente a todas las funciones orgánicas salvo frente a aminas e iminas. Frente a las demás funciones, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, sus derivados, frente a todas esas funciones el tiol pierde y pasa a nombrarse como sustituyente. Por ejemplo, vamos a nombrar el tiol más sencillo, el que tiene de cadena un solo carbono, que se conoce como metanotiol. Nombre de la cadena principal, metano, terminado en tiol. Por ejemplo, si va unido a un ciclo, el grupo SH, pues es el ciclo hexano tiol. Y cuando en la molécula tenemos una función orgánica de mayor prioridad, como por ejemplo un alcohol, el tiol pasa a nombrarse como sustituyente. En este caso la numeración de la cadena principal parte del carbono del OH, porque es la función principal, y es una molécula de etanol, es un alcohol, el etanol. Y en la posición 2 este etanol tiene un SH, un tiol, pero como actúa como sustituyente se llama mercapto. 2 mercapto etanol. Es el 2 mercapto etanol. Por ejemplo, si tenemos un ciclo de 6 que tiene un grupo éster y un grupo SH, el éster es la función principal, es un derivado de ácido y gana, por supuesto, al tiol. El tiol pasa a nombrarse como mercapto. En la posición 3 tenemos un mercapto. Bueno, numeramos para que el éster tome el localizador más bajo, este carbono del ciclo al que une el éster es la posición 1 y numeramos hacia el mercapto. 3 mercapto. Ahora nombre de la cadena principal, ciclo hexano, y lo terminamos en el nombre del éster que actúa como función principal y se llama carboxilato de etilo. Carboxilato de etilo. El éster, cuando está actuando como función principal y unido a un ciclo, todo este grupo es el carboxilato de es todo este grupo, el carbono con los dos oxígenos, carboxilato de etilo. Bien, bueno, una vez que ya sabemos un poco cómo nombrar los tioles, sus dos situaciones, como función principal y como sustituyente, vamos a pasar a ver algunas propiedades, como por ejemplo la acidez. Los tioles tienen una acidez importante, mucho mayor que sus, digamos, sus compuestos orgánicos equivalentes que serían alcoholes. Los alcoholes son análogos a los tioles, comparten muchas propiedades. Sin embargo, el tiol es mucho más ácido que el alcohol. Por ejemplo, vamos a poner la acidez del tiol. Bueno, pues los tioles, voy a escribir el metanotiol, presentan un hidrógeno con un pKa bastante bajo, andan en torno a 10-11. Y por tanto podemos arrancarlo con una base, no hace falta que sea muy fuerte, como por ejemplo la sosa. Si ponemos sosa acuosa es suficiente para desprotonar el tiol y formar su base conjugada, un tiolato sódico, y se libera agua. El equilibrio desplaza a la derecha porque el hidrógeno que arrancamos tiene pKa 10 y el ácido conjugado de los OHs, que es el agua, tiene un pKa de 15,7.
y por tanto hay una diferencia de pKa importante, de casi 6 unidades, hacia la derecha, ¿no? El agua tiene más pKa, por tanto eso hace que hacia ese mayor pKa desplace el equilibrio. Bien, en el caso de los alcoholes, si dibujamos la molécula, por ejemplo, de metanol, el equilibrio ácido-base con el ion hidróxido es más desfavorable. Prácticamente el ion hidróxido solo consigue arrancar el hidrógeno en la mitad de las moléculas, formando el etóxido sódico pues en una proporción mucho menor, y se libera agua, porque el metanol tiene un hidrógeno aquí de pKa que anda en torno a, bueno, exactamente 15,5, y el agua, pues lo que comenté, 15,7. Así que este es un equilibrio prácticamente 50-50, ¿no? 50% de los compuestos quedan como reactivos, 50% como productos. Bueno, ¿a qué se debe este hecho? Pues es al tamaño del azufre. El azufre es un átomo más voluminoso porque es del tercer periodo que el oxígeno y por tanto estabiliza mejor la carga negativa. Es un átomo menos básico. Base débil, pues el ácido más fuerte. La base de los tioles se llama tiolato. Es un tiolato. La base de los alcoholes se llama un alcóxido. Metóxido sódico, metanotiolato sódico. Bien, aparte de este comportamiento ácido importante, los tioles también tienen un carácter nucleófilo. Muy importante, nucleofilia de tioles. Los tioles son capaces de atacar como nucleófilos a diferentes electrófilos, especialmente si los desprotonamos. Por ejemplo, el metanotiol, si lo ponemos en un medio básico y arrancamos su hidrógeno ácido, formamos su sal, el tiolato, por ejemplo tiolato sódico, y este es un estupendo nucleófilo que tiene facilidad para dar SN2, por ejemplo para atacar a un aloalcano, yoduro de metilo, mediante un SN2, y así forma un compuesto que vamos a ver en otro punto, que es el sulfuro, los sulfuros. Aquí en este paso, bueno, aquí ponemos por ejemplo un disolvente aprótico para que favorezca el mecanismo de tipo SN2 que tenemos ahí, y así el tiol se va a convertir en un sulfuro, aprovechando la capacidad nucleófila. En cuanto a nucleofilia, es mucho mejor que la del alcohol, o incluso que la del alcóxido, porque el azufre es más voluminoso y los átomos voluminosos tienen mayor carácter nucleófilo que los más pequeños. La nucleofilia aumenta en la tabla periódica hacia abajo. Al contrario que la basicidad aumenta en la tabla periódica hacia arriba. Por eso el alcohol es más básico que el tiol, pero es menos nucleófilo. Por ejemplo, si tenemos este aloalcano y le añadimos CH3S-, podría atacar incluso aunque no lo desprotone, pero en forma de tiolato tiene mucha más capacidad nucleófila. Con uno de sus pares va a atacar al carbono del bromo, sacando el bromo y formando el sulfuro de nuevo. Bien, carácter ácido de los tioles, carácter nucleófilo de los tioles. Y ahora vamos a ver voy a poner un último ejemplo de este carácter nucleófilo con una reacción intramolecular, una SN2 intramolecular. Vamos a poner aquí un bromo, aquí el grupo SH. Vamos a utilizar una base para mejorar la reacción, medio de hidróxido sódico, para que arranque el hidrógeno, dejándonos el azufre en forma de sal. Y este etiolato sódico pues tiene muy buena capacidad para atacar el carbono del bromo sacando el bromo. Es una SN2, hay que hacer el ataque dorsal por el lado opuesto y esto nos forma un compuesto cíclico de azufre, también de la familia de los sulfuros, que se conoce como diaciclopropano. Igual que oxa es la nomenclatura que se emplea para nombrar el oxígeno dentro de un ciclo, por ejemplo oxaciclopropano es el epóxido, o aza
es la nomenclatura que nombra el nitrógeno también formando parte de un ciclo, reemplazando un CH2 de un ciclo, pues el azufre se nombra como tiaciclopropano. El número de el ciclo que se nombra es como si no tuviera azufre, como si fuese un ciclo de 3 átomos de carbono, ciclopropano, y tia indica que uno de esos CH2 ha sido reemplazado por un azufre. Aquí tendríamos una reacción de tipo SN2 intramolecular en la que participa un tiol atacando a un grupo saliente que está en la propia molécula. Bueno, y ahora vamos a dedicar los últimos minutos a preparar los tioles. ¿Cómo se preparan? La síntesis de los tioles. Bueno, pues para preparar un tiol vamos a partir de un alcoalcano, que puede ser primario o secundario. Por ejemplo, si partimos del bromuro de etilo vamos a obtener el etanotiol y le vamos a añadir como nucleófilo, le vamos a añadir el hidrógeno sulfuro sódico, NaHS, en un disolvente aprótico, por ejemplo, de MSO, para, mediante un SN2, conseguir nuestro tiol. El hidrógeno sulfuro lo vamos a echar en exceso y el resultado de la reacción es la formación de el tiol. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el hidrógeno sulfuro sódico es una sal y los hidrógenos sulfuros son capaces de atacar al carbono del bromo sacando el bromo. Se libera como subproducto NaBr y obtenemos el tiol. ¿Por qué exceso de hidrógeno sulfuro sódico? Bueno, el tiol también tiene capacidad nucleófila. El tiol que formamos, como vimos arriba, es capaz, incluso sin desprotonar, de continuar atacando a otras moléculas de alcoalcano que tengamos en el medio, ya que todas aún no, bueno, según se va formando el tiol, aún quedan muchas moléculas de alcoalcano libres en el medio sin haber reaccionado. Para evitar que se produzca la segunda alquilación y por tanto obtengamos un sulfuro perdiendo nuestro tiol, pues echamos exceso de hidrógeno sulfuro sódico para que el hidrógeno sulfuro capture rápidamente la mayoría de las moléculas de alcoalcano e impida que ocurra la segunda etapa. De esta manera frenamos ahí la reacción y se consigue un rendimiento aceptable. Podemos evitar estos problemas mediante un truco que consiste, por ejemplo, voy a poner el bromuro de propilo para preparar el propanotiol. Y existe un truco por el que utilizando la tiourea, si utilizamos la urea cambiando el carbonilo por un azufre, la tiourea es un reactivo muy utilizado en orgánica, sobre todo especialmente, a ver, que no sé qué escribo aquí, tiourea, especialmente para la preparación de heterociclos, y tiene la tiourea es capaz de atacar a través del azufre, es nucleófila principalmente a través del azufre, porque los nitrógenos ayudan a ceden sus pares, ayudando al azufre a atacar. Entonces, a partir de esta SN2 obtenemos algo así. El azufre se alquila con la cadena carbonada del alcoalcano que hemos puesto. Y ahora vamos a añadir una etapa de sosa acuosa, NaOH, agua, calentando un poco, y vamos a descomponer este compuesto por ataque del OH al carbono, con mecanismo de adición-eliminación por parte del nitrógeno del doble enlace, y en la eliminación se produce la pérdida del azufre. Se va el azufre. El azufre captura, se suele añadir una etapa de neutralización a continuación para que el azufre se protone, porque si no nos va a quedar así desprotonado. Iba a decir que coge un protón del agua, pero no sería capaz de protonarse de forma importante con el agua del medio, porque ya vimos antes que es muy poco básico este propanotiolato. Y en la parte de abajo conseguiríamos la molécula de urea. Se obtendría la molécula de urea como su producto. Bueno, el OH se une aquí al carbono y queda este doble enlace que después, mediante una tautomería, si queremos, una tautomería, pues forma la urea. Se liberaría urea como su producto. Aquí con carbón. NH2, y por último este azufre lo vamos a protonar con clorhídrico acuoso. Y así ya conseguimos nuestro propanotiol. Este es un método que evita el problema de las polialquilaciones que comentábamos antes, o dialquilación que comentábamos antes. El uso de la
tiourea con un alualcano y seguido de hidrólisis y después neutralización del medio básico con un medio ácido, nos permite obtener el compuesto de azufre. Bueno, hay algún método más para prepararlos, algún método un poco extraño, por ejemplo, se pueden obtener a partir de organometálicos también. Un magnesiano con azufre elemental S8, pues consigue dar un compuesto de azufre. Esto lo haríamos en éter, y consigue formar un compuesto de azufre después de una etapa también de agua un poco ácida, de clorhídrico acuoso. Así nos formaría también un tiol. Nos permite formar también un tiol de esa manera. Un organometálico con azufre elemental conduce también al tiol después de una etapa ácida. Bien, pues esto es todo. Vamos a dejar aquí los tioles y bueno, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir con el siguiente punto del temario, que son los sulfuros. Vamos a ver cómo se preparan los sulfuros, aunque ya aquí en este vídeo ya lo adelanto. Ya adelanté la síntesis de algún sulfuro y sulfuros o tioéteres. Y vamos a ver un poco, métodos para prepararlos y un poco sobre reactividad y algunos compuestos derivados de ellos que nos son de interés. Después vamos a pasar a utilizar un tipo de derivado de azufre llamado sulfóxido para hacer la famosa eliminación sin desulfóxidos y después veremos una reacción Unpolum en la que hay un cambio de polaridad que se conoce como la reacción de los 1,3-ditianos, en la que vamos a usar los tioacetales como reactivos para ver una síntesis muy, muy útil y famosa.